Les presento el 8BitDo Ultimate 2, el que considero uno de los mejores mandos de PC calidad-precio que he probado. Tenemos una calidad de construcción increíble, gatillos ajustables, botones extras por todas partes y una duración de batería espectacular. Este mando lo tiene todo. Además incluye un conector wireless 2.4 y una base de carga que solo con levantar el mando se conecta automáticamente en un segundo. En este video haremos una review y veremos si vale la pena por su precio. Sin más que decir, empecemos. Y en mis manos tenemos este 8BitDo Ultimate 2. Un nuevo mando compatible con PC y celulares de la reconocida marca 8BitDo, una empresa conocida por fabricar mandos y accesorios gamer. A simple vista, el mando me recuerda a un Pro Controller de Switch. La sensación de agarre es muy buena, se siente bastante sólido y con un buen peso. En cuanto a la calidad, se nota que la empresa le pone mucho mimo a los productos, ya que como pueden ver tenemos excelentes terminaciones y un plástico rugoso que da una sensación bastante premium. Los botones principales A, B, X, Y son de goma conductiva y tienen una sensación extremadamente similar a los mandos de Xbox. Los análogos son de efecto HAL, por lo que es casi imposible que les agarre drift. De hecho, la empresa menciona el término TRM Joystick, que es una tecnología específica de los sensores HAL. Esto proporciona un control más preciso y fluido. Más adelante veremos la precisión del joystick. Algo que me gustó muchísimo de este mando es la cruceta, y es que hacía mucho que no usaba una cruceta tan cómoda. La sensación es como un clicky pero muy suave, y se pueden presionar con facilidad todas las direcciones. Seguro que ya notaron que los análogos tienen luces. Y es que con el botón, que tiene una estrella, podemos alternar entre distintos tipos de luces y efectos. Además podemos cambiar los colores, subir y bajar el brillo, y esta configuración quedará guardada para la próxima vez que lo usemos. Por la parte de atrás tenemos muchas cosas interesantes. Podemos notar los botones PR y PL, que se pueden mapear a cualquier botón del mando. Más adelante en el video probaremos esta función. También podemos notar este switch para alternar entre conexión Bluetooth y conexión 2.4 wireless. La ventaja de la conexión wireless es que no tenemos prácticamente latencia. Podemos notar que la zona del agarre tiene estos pequeños puntos, lo que da mayor rugosidad y evita que el mando se resbale. Y lo más interesante es que podemos ajustar el recorrido de los gatillos. Y esto es algo que pocos mandos hacen en este rango de precio. Podemos pasar de análogo a un simple clic. Y esto para muchos es muy importante, ya que no a todos les gusta que el análogo tenga recorrido. En la parte de arriba, además de los clásicos botones RT y RB, tenemos un cuarto botón llamado R4. Y del otro lado tenemos también el L4. Estos botones también pueden mapear cualquier botón del mando, incluso varios a la vez. Esto me parece excelente, y es que el mando trae una base de carga incluida. Esta nos va a permitir cargar el mando con solo apoyarlo. Se conecta por USB tipo C. Pero lo interesante es que en la parte de abajo tenemos un compartimiento en donde encontraremos un dispositivo USB. Este es el conector wireless 2.4. que si lo conectas al PC tendrás conexión directa al mando sin latencia. Pero lo más interesante es que si lo dejamos en la base conectado, la misma base va a funcionar como receptor. Y al momento de extraer el mando, este se conectará automáticamente en un segundo. Y se desconecta cuando lo conectamos a la base. Obviamente la base tiene que estar conectada al PC. Les dejo una muestra de cuánto tarda en conectarse al PC cuando lo quitas de la base. Como ven, no demora más de 2 segundos. Y si hablamos de conexión al PC, tenemos que hablar del increíble software de 8BitDo.
Este programa lo descargaremos en la página oficial y con él podemos hacer muchísimas cosas. Entre una de ellas, actualizar el mando. Pero lo mejor está dentro de la creación de perfiles. Y es que en este lugar podemos hacer de todo. Podemos mapear cualquier botón del mando a otro botón. Tenemos la opción también de crear macros. Reducir la sensibilidad de los análogos. También reducir la sensibilidad de los gatillos. Definir la intensidad de la vibración. Editar los efectos de las luces. Y mapear el giroscopio al análogo del mando. Esto último es muy útil para jugar shooters, porque sí, el mando tiene giroscopio. Vamos a probar un poco más el mando. En cuanto a la precisión de los análogos, pueden ver que es muy buena, pudiendo captar hasta el mínimo detalle. Lo siguiente que les voy a enseñar es el mapeo de los botones L4, R4, PR y PL que les había mostrado antes. Para esto vamos a usar el botón que tiene un cuadrado. Así que mantenemos presionado el botón que queremos mapear, en este caso el botón I, junto con el botón del cuadrado, y en este caso por ejemplo el L4. Y podemos ver que el botón se mapeó correctamente. Si apretamos L4, se presionará el botón I. Y también podemos mapear varios botones a la vez. Por ejemplo, mapeé ABXY a uno de los botones de atrás. Y por último, para mencionar, la batería nos puede durar entre 15 y 20 horas de juego continuo. Y con la base de carga casi es imposible que te quedes sin batería. Entonces, ¿vale la pena este mando? Y la verdad que por $50 tenemos un mando de muy buena calidad, con análogos Hall Effect, ajuste de gatillos, excelente batería y además nos incluye una base de carga y un conector 2.4 Hz. Así que si tenés un PC es una excelente compra. Y si lo comparamos por ejemplo con un mando de Xbox Series, el 8-bit ofrece muchísimo más. Les voy a dejar varios links de compra de AliExpress en la descripción. Aprovechen que hay bastantes ofertas. Muchísimas gracias por ver el video, si les gustó dejen su me gusta y suscríbanse para más reviews de accesorios gamer. Así que les mando un saludo grande, nos vemos.